¿Dónde vas? Uy. Perdona. A ver si con esta otra va mejor. ¿Qué pasa cuando un hotelero decide que algunas normas del sector están para romperse? Joaquín no habla de lujo, lo redibuja. No persigue marcas, crea experiencias. Vas a conocer su espíritu negociador, su opinión sobre las marcas o cómo decide romper el mantra del rooftop en un hotel porque no termina de encajar con la sofisticación de servicio que busca para sus huéspedes. Bueno, para esto no necesitabas tanto rollo. Espera. Antes de empezar, quiero decirte algo. El podcast que vas a escuchar es posible gracias a eMascaro, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. Joaquín Ausejo, fundador de Alma Hoteles. ¿Cómo estás? Muy bien. Un día extraordinario de primavera en Barcelona, en medio de la ciudad, en un jardín extraordinario. ¿Qué más se puede pedir? Además, es verdad. Estamos en el patio del Alma Hoteles de Barcelona, el Alma Barcelona, y bueno, la verdad es que nos ha pillado un día genial. Sí, vamos a aprovechar a tope. A ver, nosotros tenemos bastante gente en común, incluso dos de esas personas curiosamente han sido alumnos tuyos, si no me equivoco, en la escuela de Sant Pol, que eran Bruno Alé y Albert Grau, y wow, yo creo que le dabas clases de economía, al principio eras docente, ¿no? Sí, bueno, es verdad que mi profesión frustrada de alguna manera ha sido dar clases. Sí. Yo siempre digo que hay dos trabajos que he hecho, uno el más difícil y otro el más, digamos, pesado en el sentido de mayor exigencia, ¿no? Que es el de dar clase. Dar clase es un reto sistemático, si te lo tomas bien, porque te enfrentas a un grupo de gente, bueno, yo siempre he dado clase a personas mayores, ¿no? O sea, que decir que no de bachillerato, ¿no? Y esto implica que eres crítico contigo mismo, porque lo que dices, primero, tienes que intentar no repetirte, porque si te repites... Y luego tienes un jurado que de alguna forma es muy severo. Entonces, algunas disciplinas, por ejemplo, como lo que yo hacía en Sant Pol, que era economía financiera, ¿no? Es una disciplina árida, ¿no? Que la tienes que bajar al nivel de lo útil, que no se te aburran, que no abran la boca, que no se duerman, que todas estas cosas y tal. Luego estuve durante un buen tiempo participando en un máster de Derecho Urbanístico y tal, en Madrid, en la Universidad de Comillas, ¿no? Y como yo no podía por el trabajo, tenía que orientar las clases en un momento determinado, yo hacía un módulo, que era el módulo de valoración hotelera, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario. Y eran un número de horas, ¿no? al cuatrimestre, ¿no? Entonces mi reto consistía en, yo llegaba el viernes a la tarde, a las 3 de la tarde empezaba la clase hasta las 8, el sábado empezabas a las 9, terminabas a la 1, empezabas a las 3, terminabas a las 8, ¿no? Sesiones 3, importante, y mi reto era, si empezaban 40, que no terminaran el sábado a la tarde menos de 35, ¿no? Y que de alguna manera no se repudieran y cosas de este tipo, ¿no? Entonces eso implica un reto importante de esfuerzo, de conceptualización de las cosas, porque para poder explicar, ¿no? Es necesario, ¿no? Haber hecho una reflexión y saber lo que vas a explicar y dominarlo bien. O sea, al final lo que dices, ¿no? Es aproximadamente una especie de destilado, ¿no? De todo lo que sabes a propósito de esa materia, ¿no? Y claro, hacer 3 o 4 gotas de destilado requiere bastante esfuerzo. Por tanto, el asunto es, me encanta el reto, es un esfuerzo importante, y en el máster siempre me pasaba lo mismo. Cuando llegaba el momento y la secretaria del curso me decía, el material tal, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a me lo envías? Yo decía, pero ¿para qué me meto yo en esto ahora? Dios mío, señor, que no sé qué. Pero luego cuando terminaba decía, que vamos, qué gusto, ¿no? Y la gratificación era
el ver que las personas que estaban allí lo habían encontrado interesante. Y luego, por otro lado, que tiene mucha relación, entiendo, con lo que estás comentando, te he visto ahora mismo mientras te esperaba, que es que no parabas de ir para acá, saludar a un cliente, al otro, que tiene muy mucho de esa empatía, ¿no? Y de estar pendiente y atento a la gente, que es lo que mantiene el que empiece en 40 y que mínimo se quede en 35. Te diré, tiene un punto en común, efectivamente, que es una manera de afrontar la vida, ¿no? Pensando en el otro. Lo cual no quiere decir que no pienses en ti, ¿eh? Sí. No. Pero que tu vida, de alguna forma, el otro tiene una importancia vital. Eso es lo que algunos dicen los demás, ¿no? Entonces, cuando tú, de alguna forma, has tenido, ¿no?, en tu vida, por las circunstancias que sean, porque todo esto son circunstancias, ¿eh? Cuando tú has tenido la posibilidad de verificar, ¿no?, que el pensar en los demás, el ponerte en lugar de los demás y tal, te produce una gratificación interesante en tu vida, esto lo practicas con todos. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Tú piensas en tus clientes. Yo he visto saludar a uno porque tenía un cliente que me parecía que es un hombre muy importante para la ciudad de Barcelona, y había otros clientes que son influyentes en la ciudad de Barcelona, y me parecía muy interesante que se conocieran para hacer algo, ¿no? ¿Y habías generado tú ese networking? Bueno, les he presentado, les he dicho quién era cada uno, luego les he dicho lo que sea, bueno, no sé si saldrá algo o no. Y ahí están los dos. Bueno, ¿no? Era esto. Muy bien. A ver, Joaquín, eres de Corella, eres navarro. Sí. Wow, cuna hotelera. De pueblo. Bueno. Me gustaría que me contaras un poco cómo diste con el tema de los hoteles. ¿Cómo llegaste a los hoteles? Bueno, yo llegué a los hoteles porque efectivamente hay alguien a quien conocía de mi pueblo y tal y cual, que era un empresario hotelero de renombre y muy celebrado por todas las cuestiones, que en un momento determinado me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo esto, oye, ¿por qué no te vienes? Yo no tengo ni idea de hoteles. Bueno, esto es igual, porque... Y efectivamente, entré a trabajar en una compañía hotelera que era grande, ¿no? Y bueno, y esto me apasionó. Eran los años 90, la crisis de, pues, primero la Olimpiada, después la crisis posolímpica, ¿no? Una situación compleja, ¿no?, también desde el punto de vista financiero, accionarial, del propio negocio, ¿no? Y bueno, es algo que me interesó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y tu trayectoria previa de docente, por lo que me estás comentando, entiendo que también te fue de ayuda, ¿no? Sí, pero te digo que en los otros sitios también donde estuve trabajando antes, o sea, yo trabajaba, primero empecé a trabajar en un colegio, dando clase porque vine a Barcelona a hacer el servicio militar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, en la mili uno tenía que hacer ciertas cosas además, y bueno, pues busqué trabajo, encontré trabajo en un colegio, tal y cual, y después estuve trabajando en una empresa, en el Ayuntamiento de Badalona, un grupo de empresas del ámbito urbanístico. Yo me especialicé en Derecho Urbanístico y Inmobiliario en la Pompeu Fabra, en los primeros cursos de posgrado que se hicieron en la Pompeu, y con todos ellos, ¿no?, en ese ámbito, era un ámbito en el que el peso político, ¿no?, era importante, ¿no? Entonces, el Consejo de Administración de la empresa estaba formada por los representantes de todos los partidos políticos que había en el municipio, y esto forzaba a un trabajo de explicación a todos y de descargo de la actividad política dentro del tema y tal. Hicimos muchísimas cosas en esa época de transformación de una ciudad compleja, ¿no?, pero que también es verdad que tuvo como eje central, tenía la gente, los demás. Es decir, cómo vivía la gente, cómo podía vivir mejor, cómo la ciudad podría vivirse, qué necesidades tenían de servicios y tal. Y como a mí, como aficionado, ¿no?, me apasiona la arquitectura y creo que la arquitectura es la disciplina, la arquitectura entendida como ordenación y creación de espacios, ¿no?, para la vida. Me parece que es una de las disciplinas más importantes que tiene el ser humano en orden a conseguir un grado de felicidad. Luego profundizaremos, pero es muy interesante hablar contigo porque se entiende mucho mejor Alma. Porque Alma creo que tiene dos cosas muy diferenciales, que es el diseño
y luego también su relación con la sociedad, pero luego profundizaremos porque antes de llegar aquí estuviste un tiempo en NH y luego un primer paso que diste hacia una hotelería, vamos a decir más, no sé si decir lujo, pero un poquito más de un nivel más alto fue con la creación de Hospes, la cadena hotelera. Sí, antes de Hospes habíamos creado AC. Sí. AC era la evolución de NH, ¿no? En producto, básicamente. Sí. En los orígenes, en AC, la idea del fundador era la de hacer unos hoteles que llamaban entonces Express, lo que es luego el low cost y tal, ¿no? Bueno, pues veníamos de una crisis importante en la ciudad y había un diseño y tal. Yo en aquello no creía. Y entonces yo me encargué de desarrollar una línea de hoteles 4 o 5 estrellas porque cuando empezamos AC Hoteles, uno de los hoteles, el primer hotel con el que nos quedamos, era el Hotel Santo Mauro de Madrid, que era un hotel de lujo, tenía 37 habitaciones y bueno, además los que se quedaron le habían pagado como parte de unas cosas residuales. Bueno, esto no vale nada, bueno, pues quédatelo, por tanto, ya está. Jolines. Y cuando empezamos a trabajar allí, que es donde el primer sitio donde tuvimos las oficinas primeras y tal, yo me di cuenta de lo catastróficamente mal que habíamos gestionado ese establecimiento concreto. Una compañía que tenía hoteles de 3 o 4 estrellas, ese hotel de 5, pequeño, ¿no?, que no era el más pequeño de la compañía tenía hoteles con 15 habitaciones, ¿no?, más pequeñito. Pero ese modelo de hotel, no lo gestionamos nada bien. Sin embargo, tuvo importantes réditos, yo creo, para la marca, sí, porque estiró la marca hacia arriba, no hacia abajo. Y entonces NH, siendo hoteles de 3, 4 estrellas, tenía la imagen dentro de su clientela, ¿no?, una imagen de hoteles, si no digo de lujo, pero sí de alto nivel, de ejecutivos de alto nivel para la sociedad que era entonces, ¿no? Bien, entonces cuando llegamos allí, yo me di cuenta de que estos hoteles pequeños, bien gestionados, pensando en el cliente y tal y cual, tenían un resultado posible mucho mejor que otros, pero había que gestionar de manera distinta de como lo habíamos hecho, ¿no? Entonces ahí es donde me di cuenta, de tal forma que cuando me fui de AC, ¿no?, y creé Hospes, la idea de Hospes era esta. La idea original de Hospes era, oye, hagamos unos hoteles pequeños, que tengan algo diferente, pero que fundamentalmente ofrezcan cierto tipo, digamos, de sensaciones a la gente que llega, ¿no? No, yo, por ejemplo, soy contrario a esa idea de, oye, como en tu casa, ¿no? Bueno, en mi pueblo dicen que como en casa en ningún sitio, ya está, ¿no? Bueno, no tienes por qué tener todas las comodidades del mundo y tal, pero en tu casa tienes tu espacio, ¿no? Y es más, y si no te gusta, te cambias, o sea, a otro sitio. Por pequeña que sea, por mal que esté, tú puedes crear tu espacio, y como en tu casa en ningún sitio. El hotel es distinto, porque además tú, cuando vas al hotel, pagas. Entonces, joder, esto es otra cuestión. Entonces, claro, si la idea que tú tienes es, oye, yo pago por dormir, me da igual cualquier cosa, pues bueno, pues está. Pero si es otra cosa más, si hay un aditamento, si hay una parte de tu vida en el sitio donde vas, que la vas a realizar a partir de, entonces ya cambia la cosa. Por tanto, en Hospes la idea era esta, hagamos cosas pequeñas, que estén bien dimensionadas y que tengan esto. Y ahí es donde arrancamos digamos, un poco el concepto este, que de alguna forma en aquellos momentos, hace 24 años, 25, ¿no?, y un poco antes, 30, a finales de los 95, 96, 97, habían empezado a funcionar como bajo la denominación, si quieres, ¿no?, de lo que llamaron luego y siguen llamando todavía los hoteles boutique, ¿no? ¿Y qué es un hotel boutique? Porque el término es una, digamos, traslación, ¿no?, del prêt-à-porter, ¿no?, a esto, es decir, a las grandes casas de moda, ¿no?, los grandes diseñadores, los grandes tal. Luego resulta que aparecían unas tiendas reducidas, pequeñas, con artículos muy seleccionados, multimarca, lo que ahora se llama multimarca, ¿no? Y que eso era la boutique, un sitio exquisito, ¿no?, pero que no tenías que ir a la gran firma y tal y cual, que era inaccesible. Era un poco esto. Bueno, pues la analogía fueron los hoteles. Bueno, pues un poco esta era la idea, ¿no? Este concepto boutique, pero no tanto desde el punto de vista marketingiano, sino desde el punto de vista de la esencia.
de la esencia y las sensaciones. Claro, la esencia, pero la esencia de lo que es la industria hotelera. Es decir, si uno estudia un poco desde el siglo XIX, cuando empiezan a aparecer los establecimientos de hospedaje y tal, y no sé qué, y sobre todo luego en la primera parte del XX, se da cuenta de que, bueno, el alojamiento para los que viajaban en aquel momento era una cosa realmente importante. Y el destino en la ciudad, hasta cierto punto, lo marcaba el establecimiento que elegían. Los grandes hoteles europeos, ¿no?, están llenos, bueno, en algún caso eran balnearios, pero en otro caso no eran balnearios. Si nos ceñimos al ámbito de la ciudad, constituían, ¿no?, centros de auténtico, digamos, poder relacional, ¿no? Primero porque el que podía viajar era el que podía, no viajaba todo el mundo, y segundo porque el que viajaba tenía un concepto del viaje muy concreto y determinado, ¿no? Bueno, pues un poco cogiendo la esencia y no el tamaño, ¿no?, esta era la idea del traslado de lo que fue después Hospes. Bueno, es genial porque acabas de hacerme un poco la diferencia entre una parte más low cost y una parte un poco más posicionada en lujo o boutique, ¿no? Pero es muy interesante. Pero fíjate, perdona. No, por favor. Esta diferencia entre el low cost y el no y tal igual, si la aplicas en esta filosofía que yo digo, esta manera de pensar, que es la de ponerte en el lugar del otro, o sea, pensar en el otro, ¿no? Claro, ¿por qué el low cost? Porque el que elige el low cost no es porque sea económico. Entonces, si yo quiero eso, todo lo demás sobra. Por tanto, ¿cuál es el coste de todo eso? Por eso algunas compañías o hoteles, ¿no?, que ofrecen una cosa y su contraria, no las entiendo. Yo no las entiendo. Es decir, no puede haber un hotel de este tipo en el centro de la ciudad porque es imposible. Entonces, algo hay de trampa. O no es low cost, es decir, o el coste es alto, bueno, es en comparación con lo que sea. Bueno, no, lo que uno entiende por low cost es que es asequible a todo el mundo. Uno entiende por low cost IKEA, que no tiene por qué ser una mierda, ¿no? Pero entre un mueble de IKEA y uno de Molteni, ¿no?, bueno, pues hay alguna diferencia. Entonces, con estas dos variables, entiendo que esa parte de lujo y esa parte de ubicación, por lo menos Alma Barcelona está en una ubicación increíble, creo que condiciona mucho, ¿no? El lujo también está muy relacionado, ¿o no?, con la ubicación que sea más prime, como suelen decir, o pues, se puede montar lujo en... No, vamos a ver. Hay dos cosas que yo diferencio siempre, ¿no? Esta famosa frase de Hilton, ¿no? Location. ¿no? Bueno, esto es el ABC, ¿no? Lo que dice Hilton, ¿no?, lo decía en mi pueblo la gente que decía, hay que poner en la tienda, ¿no?, en la calle por la que pasa la procesión. O sea, es evidente, ¿no? O sea que, claro, si tú tienes un establecimiento en un sitio por el que acude gente, bueno, pues es más fácil que vendas tu producto, tu servicio, lo que sea, que no en otro. Esto está claro. Pero dado que no todos pueden estar en ese sitio, ¿quiere decir que el concepto no es aplicable desubicado? Yo creo que no. Lo que no es aplicable es si realmente pretendemos dirigirnos hacia un público que lo que quiere, ¿no?, es estar cerca de. Ubicación. Si yo quiero estar cerca de no sé qué, pues entonces quiero estar cerca de no sé qué. Pero si lo que quiero es tener una experiencia de otra manera, entonces me voy a otro sitio. Por tanto, no digo que la ubicación no sea un factor importante, que lo es. Sino lo que digo es que no es solo ese factor. Esta parte de forma permanente estar mirando al cliente, en ocasiones también te ha hecho plantear cosas que podríamos decir disruptivas. Tú fuiste de las personas que aquí, por lo menos en España, primero dijo, oye, mira, esto del minibar no tiene ningún sentido que se pague. Eso es cachondo porque esa experiencia es verdad que es cachondo. Pero tiene todo su explicación. ¿No? En NH hubo un momento en el que nos preocupaba saber cuál era la percepción real que tenían los clientes sobre lo que ofrecíamos, ¿no? Y hicimos, en colaboración con nuestros consultores del momento, que eran Arthur Andersen, una encuesta. Ajá. Y no solamente hicimos la encuesta, sino que además dijimos la metodología del paso de la encuesta desde un punto de vista sociológico, ¿no? Esta encuesta la hacíamos una vez cada 4 meses, ¿no? 3 al año. En la primera nos dimos cuenta de que
sacábamos una puntuación de 8. Esto no puede ser, ¿no? Y entonces decidimos que todas las puntuaciones que estuvieran por debajo de 5, es decir, lo que era normal, bien, asequible y tal y cual, tenían una penalización. ¿Vale? Y entonces, y las que eran negativas, ¿no?, tenían una penalización mayor. Habíamos hecho un programa de formación a todo el personal en el que decíamos que un cliente satisfecho cuenta su experiencia a 1 o 2 personas, pero uno insatisfecho a 10. O 9. A 10. Entonces, con esta idea, ¿no?, decíamos, la mala, 10, por la buena. Entonces, con eso, en la siguiente hicimos una cuestión y nos salieron 6,5. De 6,5 a 10 hay 3,5. Y entonces hicimos una cuestión que llamamos gestión de la no calidad, ¿no? Es decir, vamos a fijarnos en los 3,5 y no en el 6,5, a ver cómo llevamos. Bueno, pues uno de los atributos era la rapidez en el checkout, hacer una cola para hacer el checkout, ¿no? Una de las cuestiones que limitaban el checkout era que hasta el último momento había que verificar el consumo de minibar que tenía para cerrar la factura. Y esto atrasaba muchísimo. Bueno, entonces yo digo, a ver, ¿cuánto facturamos, ¿no?, De minibares. de minibares? Entonces eran pesetas, ¿no? Sí. Pues imagínate, 100 millones de pesetas. Vale, En toda la compañía. en toda la compañía. 100 millones de pesetas. Oye, pero esto podíamos hacer una cosa. Podíamos repercutir en la tarifa el año que viene, ¿no?, solamente, ¿no?, pues una peseta, ¿no?, que no es modificar el precio, sino que estamos haciendo todo esto, y con esto asumimos la facturación, pero además la asumimos en neto, y conseguimos 2 cosas. 1, tener esa misma facturación. 2, no tener, de alguna manera, coste asociado a esa facturación, y por tanto aumentamos el margen. Y además conseguimos lo fundamental, ¿no?, una rapidez en el checkout impresionante. Pero además hacemos otra cosa, nos diferenciamos del resto de la compañía y lo único que tenemos que hacer es, oye, el diseño del minibar, de su contenido, ¿no?, pues vamos a cambiarlo. ¿Por qué minibar? ¿Por qué tengo que dar whisky, ginebra, champán y tal? No, oye, mi cliente, ¿qué es lo que quiere? Quiere el zumo, una cerveza, una Coca-Cola y tal y cual, lo pongo, el contenido del minibar y ya está, disminuye el coste. Bien, yo hice eso y entonces lo llevamos a un consejo de administración, y el consejo de administración, el listo de turno, ¿no?, lo que dice es, bueno, pues si esto es así, ¿no?, hagamos las 2 cosas, repercute una peseta en las tarifas, ¿no?, y no quites el minibar. Claro, es una visión financiera, y es verdad, es impecable. Entonces, nos fuimos a AC. Y cuando llegué a AC, digo, ya no tengo al consejo de administración, no tengo que explicarle a nadie nada, parto de cero. Y además vamos a hacer otra cosa, ¿no?, que lo vamos a explicar a nuestros clientes, pero no se lo vamos a explicar como un claim, digamos, un reclamo publicitario antes de que venga, sino cuando se va. Efecto wow. De tal manera que, claro, tú llegabas allá, todo el mundo estaba acostumbrado y llegaban a C y dejaban la cuenta y dicen, no, el minibar es gratuito. Oh, ¿qué tal? Y entonces empezó la cuestión y efectivamente es así. Entonces, mientras que los americanos, ¿no?, estaban desarrollando el minibar automático de tal manera que cada vez que levantabas una botella, ¿no?, de tal cual, llegaba automáticamente y se cargaba, ¿no?, nosotros estábamos pensando de otra manera. Es decir, uno está pensando en la facturación, otro está pensando en su cliente. Bueno, hay quien puede decir, pero claro, sin facturación no hay empresa, usted va mal. Digo, bueno, yo no estoy diciendo eso. Joaquín, hemos hablado antes, un poco por encima, de toda la relación social que tiene Alma, bueno, toda la relación que tiene con la sociedad, en los lugares en los que está ubicado, ¿no? Me ha fastidiado bastante porque sabía que hasta no hace mucho aquí había una exposición de trajes de Madame Butterfly, que creo que ya no está. A mí me gustaría saber, esto que hacéis vosotros de exposiciones, relación con la sociedad, con la ciudad, ¿de qué manera te ayuda a segmentar a tu cliente o a llegar a ese perfil de cliente? Mira, hay una cosa que nosotros decimos mucho, es, yo no niego en absoluto, ¿no?, la técnica del marketing, ¿no?, pero nuestro camino marketingiano va por otro sitio. Piensas en los demás, ¿no? En mi pueblo hay un refrán que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, pues eso, ¿no?, Dios los cría y ellos se juntan. Si tú tienes un poco una idea determinada y la gente viene, ¿no?, entonces
si tú ofreces aquellas cosas que la propia gente viene, de alguna manera hace que eso sea atractivo y que esto se vaya. Es verdad que esta dinámica es una dinámica lenta. Si yo hago una campaña publicitaria o yo tengo un número de impactos tremendo porque resulta que mi compañía es conocida a nivel mundial, es obvio que el conocimiento de lo que yo hago lo tienen y lo tienen mal, ¿no? Si yo soy muy pequeñito no me conoce nadie y la manera de hacer es más lenta. Pero de alguna manera entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos una serie de vinculaciones muy concretas con cosas que nos apetecen. Ajá. ¿Qué incidencia tiene eso en nuestra gente? Pues no lo sé, pero yo sí que creo que hay una parte de nuestro clientela que lo ve no como una exposición, ¿no?, sino que lo inserta dentro del espacio en el que está tomándose un café, comiendo o lo que sea. Muy bien. Joaquín, me gustaría que me contaras un poco la trayectoria desde la fundación de Alma Hoteles, porque yo sé que incluso tu primer hotel no estaba en España, que has estado luego en Sevilla, tenías también un hotel en Pamplona. ¿Me cuentas un poco el trayecto, el recorrido hasta ahora? Sí, bueno, yo... Hago un parón que esta respuesta tiene su miga. En la segunda parte, cómo disfrutar lo que se hace creando prosperidad, proyectos a la vista y negociación con inversores. Un hotel en el que se da el relevo a Ritz-Carlton y se mete CAPEX para un diseño ya hecho por Karl Lagerfeld. Marcas hoteleras y qué hacer con el rooftop del hotel cuando rompe la experiencia del huésped. Yo en realidad tenía una ilusión específica en montar una cadena de hoteles de un tipo determinado, como te he dicho antes, y esa fue Hospes, ¿no? Sí. Pero de Hospes me echaron. ¿No? Me echaron. Consideraron, bueno, algunos de los que yo había llevado para crear, la idea de Hospes era mía, el fundamento era mío, lo hice todo mío, ¿no? Pero algunas de las personas con las que vinieron, pues consideraron que yo era una persona no idónea para aquello. Y los accionistas pensaron también que era lo mismo. Y entonces, pues me echaron directamente. Y encontré a un promotor inmobiliario y a dos entidades financieras que estaban de acuerdo con mi idea para lanzarla. Pero el año 2005 habíamos salido ya, estábamos en un momento álgido después de la crisis hotelera, el sector estaba muy bien y bueno, tenía su cierto, digamos, predicamento invertir en hoteles, ¿no? Entonces creé la compañía, yo hice el business plan, yo hice todas las cuestiones, vamos a ir aquí, tal cual, lo aprobaron y empezamos a trabajar. Pero era yo solo, no había nadie más, o sea, una compañía con uno, ¿no? Empezaba y tal. Y empecé a buscar cosas. Entonces me llegó, ¿no?, la compra de un hotel en Berlín que estaba en venta. El hotel estaba en un barrio, digamos, alejado del centro, no tenía buena ubicación. Era un hotel pequeño de 60 habitaciones. Y es el hotel con el que Ritz-Carlton había ido a Berlín después de la caída del muro. Es decir, el primer hotel de compañía internacional interesante fuera de Kempinski, que era alemana, ¿no?, que se hace en Berlín, lo hace Ritz-Carlton en Grünewald. Si fuera Barcelona estaríamos hablando en Pedralbes, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que estuviera fuera de la ciudad, pero estaba en un barrio residencial, ¿no?, lujoso. Esto era un antiguo hotel, primero había sido un palacio del administrador del Kaiser, después fue un hotel durante mucho tiempo, luego fue residencia de oficiales nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, teníamos historia. Y en los años 90, después del 89 cae el muro, el propietario del hotel decide reformarlo y tal, y encargan a Karl Lagerfeld el interiorismo del hotel. Oli. Había coincidido en el año 97, cuando nosotros creamos AC, que yo, que tenía el Santo Mauro, había visto cómo el hotel de Berlín, ¿no?, era una cosa que me parecía muy similar al Santo Mauro, con una ubicación mucho peor que el Santo Mauro. Y me fui a Berlín a ver cómo estaba el hotel y lo que había, me causó una impresión. Por tanto, lo conocía de entonces, ¿no? Y cuando me dicen esto, digo, hombre, parece bastante interesante, ¿no? Hemos creado una compañía, no tiene hoteles, ¿no? Oye, tenemos la posibilidad de comprar está muy mal gestionado, creo que se puede gestionar bien, entronca dentro de nuestras posibilidades, pues oye, es una buena oportunidad.
Y así lo presenté al consejo de la sociedad. Pero antes de presentar ahí ya había aprendido una cosa, y es que antes de llevar las cosas a las reuniones decisorias, como la del minibar, ¿no? Quizás resulte interesante hablar con las personas que forman parte del consejo para ver dónde están los pros y los contras y dónde vas a tener algún problema. Es decir, no lleves esto a una reunión de consejo, sino, oye, habla con los consejeros y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y recuerdo que uno de los consejeros de una entidad financiera, buen amigo y con el que he mantenido luego todo esto, me dice, bueno, oye, vamos a ver a mi jefe, que esto hay que explicárselo a mi jefe. No, su jefe no era consejero, era director general de la entidad financiera, ¿no? Y vamos, y entonces el jefe de este me dice, bien, mira, coge un papel, ¿no? Lo divide hacia una línea vertical, de dos partes, y empieza a decir, mira, yo te voy a decir, el hotel no está en el business plan, está en Alemania, no tienes ninguna experiencia en Alemania, no sabes alemán, reúne tal y cual, ha venido, y me empieza a poner, ¿no?, toda una serie de partes negativas, ¿no? Le da la vuelta a la hoja, ¿no? Y me dice, ahora tú aquí y las otras. Las otras. Apúntalas al lado, a ver. ¿No? Y entonces yo empecé a apuntarle al lado, ¿no? ¿Ah, sí? Las cuestiones, sí. Digo, mira, hemos empezado, la primera, ¿no? Hemos empezado una compañía hotelera. Oye, tú te has metido de socio conmigo porque tengo un currículum, pero yo no te he manifestado nada. Con lo cual, fundamentalmente, ¿no?, si compramos este activo, que está en un precio hiper razonable, y yo no lo sé gestionar, no pierdes nada. Pues seguro que lo vendes por el mismo precio o por mayor. Por tanto, ellos invertían, ellos compraban el activo. Éramos propietarios. Dos. Sin embargo, si yo hago y te demuestro el test de este tipo, empezamos con un hotel que, si no está en el plan de negocio, sí reúne todos los requisitos del tipo de hoteles que hacemos y que resulta muy difícil de explicar. Es decir, a pesar de que hayamos hecho una especie, digamos, de definición de lo que van a ser nuestros hoteles, está claro que pero esto ¿cómo es?, ¿no? ¿Qué se siente?, ¿no? Pues vas a ver lo que se siente y vamos a ver cómo está. Por tanto, de toda tu lista, la única, y no hace falta que yo sepa alemán para hacer este tema, no te preocupes, que si tengo que aprender, aprenderé, pero yo no voy a ser el que esté dirigiendo el hotel, ¿no? Yo voy a poner el peso. Entonces el tío me dice, bueno, tienes razón. Y adelante. Ya está. Y entonces salió. Entonces compramos el hotel en el año 2006, era el año del Mundial de Fútbol de Alemania, ¿no? La selección alemana se alojaba en el hotel en aquel verano. Empezamos a trabajar con el hotel cuando lo adquirimos nosotros tenía, los anteriores propietarios, ¿no?, era un hotel de 60 habitaciones y tenía 170 personas trabajando, ¿no? Nosotros empezamos a funcionar solo con 40, ¿no? Bueno, y hicimos todo esto y realmente el hotel perdía dinero cuando lo compramos y empezó a ganar dinero inmediatamente después. Y lo situamos, yo creo, que en una magnífica... ¿Le metisteis CAPEX? Sí. Y también era mejorar la gestión y mejorar las instalaciones. El CAPEX lo que hicimos fue simplemente, no mucho, ¿no?, pero era una adaptación, digamos, a lo que nosotros entendíamos que debiera ser, ¿no?, la funcionalidad, porque fíjate que esto era el 2006 y el hotel tenía 8 años de funcionamiento actualizado, y además actualizado según el diseño de Lagerfeld, o sea que no... Ah, claro, es verdad. Que no era tal, o sea... Que eso era un valor importante, porque a nivel de CAPEX se metería CAPEX, pero no era una barbaridad, no era algo... Y uno de Corella no va a inventarle la plana a Karl Lagerfeld. Eso es cierto. Luego has estado en hotel en Sevilla, en Navarra, recientemente creo que has vendido el de Navarra, y me gustaría saber en qué momento está Alma Hoteles y hacia dónde te diriges. ¿Tienes cuestión de escalarlo, de hacer crecer la compañía? No, yo tengo interés en hacer una cosa que me parece que... Bueno, no me parece, ¿no?, que he constatado que me produce bienestar, ¿no? Y es... me preocupo por la gente, o sea, mi acción, ¿no?, se orienta a la gente que me rodea, que quiere estar conmigo. Me preocupa su bienestar. Bueno, esto.
Entonces, hacer crecer la compañía con objetivos de tal, no sé qué, no sé cuántos, no tengo ese interés. Tengo interés en, uno, en disfrutar haciendo lo que hacemos. Es decir, el test fundamental es si la gente es feliz. Y si no es feliz hay algo que falla. Esto es uno. Dos, en que eso sirva económicamente, sea viable, pero no me preocupa tener el máximo beneficio, llegar a los ratios más importantes, tener los coeficientes de eficiencia número 1 y tal. No, pero, quiero decir, no están en mi camino, no me distrae eso, ¿no? Nosotros tenemos nuestro camino. Entonces, en este sentido, si aparece alguna cuestión que es interesante, que nos hace disfrutar y que hacemos más felices a los demás y que económicamente lo es, claro. Recientemente, efectivamente, hemos vendido el hotel de Pamplona, ¿no? Y lo hemos vendido porque no éramos felices haciendo lo que hacíamos, en el sentido de económicamente aquello no funcionaba bien. Podíamos cambiar la manera de hacerlo, pero no sabemos. Sin embargo, hay otros que sí saben hacerlo de otra manera. Y el que nos lo ha comprado lo sabe hacer de otra manera y está encantado con esto, ¿no? Pero entonces, cuando salgo, me encuentro con que hay otra posibilidad, pero fundamentada en que algunas de las personas que trabajaban en Pamplona, ¿no?, les gusta lo que hacen y quieren hacerlo. Y nos hemos llevado la manta a la cabeza y estamos haciendo un proyecto en Pamplona que yo creo que va a ser una maravilla, ¿no? Es una cosa pequeñita, 18 habitaciones, tiene un magnífico jardín y tal, y que tiene un componente, digámoslo así, también de actividad cultural, por la historia que tiene el hotel y tal, fenomenal. Con este proyecto ya le estáis dando marcha. Estamos ya dando marcha. Tenemos otro proyecto en Lisboa que nos... en fin, por ir, no mal que no quieres crecer. Y ya pero es que el objetivo no es, sino, oye, hay alguien que nos invita a participar en un concurso de una idea para un edificio que está en la Baixa de Lisboa y que es del Fondo de Pensiones Banco de Portugal, ¿no? Oye, y ellos querrían hacer otra cosa, ¿qué ideas hay para tal y cual? Vamos, lo vemos que efectivamente allí se puede hacer una cosa muy bonita, es una ciudad agradable, ¿qué tal?, que está muy bien. Y presentamos nuestra idea. Oye, y nos dicen, adelante, pues bueno, pues vale. Luego acabas de decir, es un fondo de pensiones que os invita a participar. Entiendo que también este tipo de producto puede ser un producto muy interesante para un capital más core, ¿no? Más un edificio emblemático. ¿No? Sí, pero fíjate que ellos, siempre que hablan, aquí la cuestión, yo creo, interesante, es que vivimos una época en la que absolutamente todo, ¿no?, está, por así decir, estandarizado. No digo que tenga unos estándares prefijados, sino que hay un lugar común, ¿no? Sí. Entonces, todos los fondos de inversión, family office incluidos, que son fondos de inversión al final, se suman a la rueda de lo que ya funciona. Lo que ya funciona es, busquemos un establecimiento, abanderémoslo con una compañía de las tal, que no sé cuántos, que enchufan lo que llaman el canuto, que tienen no sé cuántos, y con esto ya está segundo. Ya está, bueno, pues vale. Pues... Fíjate que yo tenía una pregunta aquí, que ahora ya es que creo que no podemos añadir mucho más, que era, oye, vamos a ver, Joaquín, a ver, ¿tú aquí no te resultaría más sencillo meter una marca internacional y tener ese canuto? Claro, es que yo creo que ya me lo has explicado todo, esto va de disfrutar a nivel personal, ¿no?, de lo que haces. Sí, pero fíjate, yo podría disfrutar mucho, sí, me vinieron una vez, han venido varios, ¿no?, pero uno de los que vinieron fueron los de Marriott, ¿no?, porque querían hacer algo y tal y cual. Les digo, oye, mañana mismo firmamos Bulgari, ¿no?, pero dime cuál es la contraprestación. Claro. Es decir, yo disfrutaría enormemente, ¿no?, teniendo el Hotel Alma bajo el paraguas de Bulgari. Yo disfrutaría enormemente. ¿Cuál es la contraprestación y cuál es la restricción, ¿no? Y hasta qué punto yo... La contraprestación es, claro, la contraprestación. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Depender del tío de no sé qué tal y cual? Y luego viene la segunda parte. ¿Y cuánto te tengo que pagar? Ahora lo que ocurre es que la concentración de compañías, de empresas hoteleras, que tienen infinidad de marcas en función de la demanda que observan en el mercado, y que ven la posibilidad de colocar, ahora coloco esta, ahora coloco la otra, ahora coloco... y ahora creo una nueva. Es decir, Marriott cada año tiene 3 marcas nuevas en el mercado. Una se pierde, no sabe cuál es una, cuál es la otra. Unas que han crecido orgánicamente, otras por compra y tal y cual. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay la posibilidad de tener
una disparidad de datos, conformados todos en un sitio, marcar las regulaciones y derivar a los clientes de un sitio y de otro. ¿Por qué? Porque el cliente es un cliente indiferenciado. Sí que algunos de los clientes quieren una marca determinada, pero al final yo soy Marriott. Tengo la tarjeta de Marriott y voy al no sé qué, ¿no? Bien, ahí funciona. Si yo sobre Barcelona, ¿no?, tengo una oferta de 15.000 habitaciones y además tengo la visión de gestionar las 15.000 habitaciones como un todo, segmento en precios, claro, la inteligencia artificial aquí tiene un papel brutal. Tú se lo dices y te lo hace. Y entonces a continuación el director del hotel o el revenue del hotel tiene poco que hacer. No tiene ningún margen. Eso es lo que llaman ellos el canuto, te enchufan lo que sea y te llega. Bueno, pero es una manera de hacerlo. Me has contado algunas cuestiones, algunas historias. En tu vida has tenido que tomar muchas decisiones. Cuando uno toma una decisión siempre asume un riesgo. A mí me gustaría saber cómo afrontas tú el riesgo. ¿Qué consideras sobre tomar decisiones y el riesgo? Pues mira, he pensado bastantes veces sobre esto, ¿no? Bastante pienso yo el riesgo. Y he llegado a la conclusión de que soy un inconsciente. Que no lo he mirado, pero en otras cuestiones, ¿no? Desde mis tiempos de la universidad he pensado que nunca he sido consciente del riesgo que he tomado. He actuado por lo que creía sin medir el riesgo. Siempre, en todo, ¿eh? Mi madre decía, oye, si haciendo lo que estás haciendo no eres feliz, déjalo. Y ya está, ¿no? Déjalo. Otra cosa es sencillo, ¿no? Otra cosa es lo puedes dejar, no lo puedes dejar, como lo planteas, te lo planteas y tal, ¿no? Pero si tú realmente en el ámbito de lo que estás, básicamente, estás bien, ya está. Joaquín, y otra cuestión, ¿hay alguna idea que has intentado implementar en Alma Hoteles y que hasta el momento no has conseguido llevarla a cabo? Bueno, sí, ahora mismo sí, ¿no? En el pasado no, es decir, claro, siempre estás... Un proceso constante. Siempre estás en un proceso de quiero hacer esto y ahora esto me cuesta, ¿no? Porque la manera también de hacer, en mi caso, es el convencimiento. Y ahí sí que tengo una especial, digamos, o presto una especial atención, ¿no?, a ver si las personas que tienen que hacer aquello, porque uno no puede hacer las cosas solo, que lo hace siempre con otros, ¿no? Entonces, si las personas que tienen que hacer el asunto están convencidos de verdad o no. Y si están convencidos ya está, y si no, eso es lo que más te cuesta. Ahora estoy implementando una idea sobre, por ejemplo, un área, ¿no?, que en los hoteles se llama el spa y estas cuestiones. Bueno, pues nosotros hemos creado una cosa que le hemos puesto el nombre después de tenerla, ¿no?, que es el área de salud y bienestar. Pero claro, la salud y bienestar no es solo algo que afecte a los clientes, ¿no? Afecta a los clientes y a los que trabajamos aquí también, y a nuestros proveedores y a todos los demás. Bueno, pues ahora quiero ampliar un área. Hemos cambiado, por ejemplo, la azotea. Teníamos un sitio que era una barra en la que hacíamos copas y tal y cual. Esto es de las terrazas, que está tan de moda. Y yo vi que era un buen negocio para el hotel, pero sin embargo nos distorsionaba mucho el aspecto, digamos, de atmósfera del hotel. Porque que desde las 6 de la tarde hasta las 12 o la 1 de la mañana, ¿no?, haya un montón de gente, porque al final eso sí funciona bien, es porque sube 100 o 150 personas, tal, y de por gente el de ascensor, fuera del hotel, ¿no? Bueno, claro, no solo la gente del hotel, sí, gente de otro tipo. Esto distorsionaba mucho y era una atmósfera que no iba con la atmósfera general del hotel, ¿no? Y la cerré. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es un espacio bonito, da a la Pedrera y todo eso. Entonces, bueno, hemos creado un espacio en el que hay unas tumbonas, se puede tomar el sol bien, tal, no sé qué, y hemos hecho una especie, no una piscina, sino una poza para refrescarte viendo a la Pedrera, ¿no? Y tal. Bueno. Esto en principio, ¿no?, cuando yo lo hago y estamos pensando y tal y cual, todo el mundo del hotel piensa que vamos a tener un solario, ¿no? Y sin embargo yo poco a poco voy intentando convencer a la gente con el director del área esta que te digo, de salud y bienestar, que es el entrenador
personal que tenemos, algunos de los que trabajamos aquí también, es decir, que hay gente que tiene su hora de entrenamiento personal con una persona, bueno. Y entonces, poco a poco voy dándole para que sea una ampliación de ese espacio, de tal manera que lo que allí vamos a ofrecer no es un sitio para tomar el sol, sino que si tú quieres tener un baño de sol, yo voy a darte el baño de sol, porque vas a tener una persona que te va a dar una crema protectora, que te va a decir no sé qué, que te va a decir no sé cuántos, tal, te voy a dar un zumo, y es como un servicio adicional del hotel. No es que tú subes con el albornoz, te lo quitas y te pones ahí a tomar eso, ¿no? Esto no, lo haces como un servicio. Bueno, pues convencer de esto, ¿no?, a las personas que tal, y que me cuesta, ¿no? Pero estoy en ello. Pero es curioso porque, bueno, supongamos que vamos a montar un hotel o a reposicionar un hotel. Entre los estándares actualmente, en una ubicación como esta, sería vamos a montar un rooftop para que venga gente de fuera. Claro, tú, en base a tu experiencia, te has dado cuenta que no es exactamente eso lo que quieres hacer y quieres focalizarte en esta parte de salud y bienestar, no solo para el cliente, para el huésped, sino también para los empleados. Claro. Interesante. Es que ellos, el que quiere, ¿no? El que quiere tienes, pero igual que tenemos un club de lectura. Nosotros tenemos un club de lectura. Bueno, pues tengo la suerte de que mi mujer es editora, ¿no? Sí. Y tal. Y entonces decimos, oye, ¿cómo lo hacemos? Y mi mujer dice, oye, yo creo que sería muy interesante que les planteemos autores a los que ellos normalmente no van a acceder, para que descubran, para que tal. Muy bien, perfecto. Lo hacemos y ya está. El que quiere venir viene y el que no quiere venir no viene. No tenemos 40 personas, están apuntadas al club. Y unas veces vienen 20, otras 25, otras 10, otras 15, pero ¿no? Y entonces cada par de meses, ¿no?, hay un libro que se lee y tal. ¿Qué da de sí eso, no? Eso da, estás, digamos, fomentando de alguna manera cosas que enriquecen a la persona, ¿no? Claro, si todo esto, no va acompañado de un clímax o de una especie, digamos, de entorno de trabajo agradable, ¿no?, y con una retribución también razonablemente buena, ¿no?, pues se cae, ¿no? Joaquín, ¿qué te inspira fuera del mundo de la hotelería que luego aplicas a tu negocio? ¿Cuáles son esas claves fuera de lo que son los hoteles? No fuera del mundo de los hoteles. Esto que dice la gente, hay que desconectar, ¿no? Porque tengo que... Pues ya no digo que... Ya es que no desconecto. Yo voy... Mi vida es un todo, no es incompatible, no hay compartimentos estancos, no hay el hotel que tal. Yo, por ejemplo, si yo voy... Mi mujer y yo vamos de viaje y con mi hija, tal, o con mis nietos, vamos a un viaje. Yo intento aprender en los sitios a donde voy, intento aprender, pero es que disfruto. Pero es que mi mujer conmigo disfruta del tema y estamos haciendo lo mismo. O que sales a hacer digamos, una búsqueda de algo, o vamos a ver a un proveedor, o siempre buscas algo. Entonces, fuera del mundo de la hotelería, es que no es fuera del mundo de la hotelería. Nosotros tenemos un hotel. En este hotel, el otro día estábamos hablando, fíjate, un rato largo, a propósito de... Ahora, la jefa de recepción se ha marchado, porque tiene un tema de vida personal que decide que se va y tal, y tenemos otra persona y hablamos con ella, ¿no? Y estábamos redefiniendo un poco, oye, ¿y tú, para ti, en qué consiste el trabajo del recepcionista? ¿Qué es? Claro, entonces, bueno, el check-in, el check-out, no. O sea, al final, si cada uno sabe lo que tiene que hacer, tiene un grado de autonomía y tal. Y luego tienes un planteamiento de que hay personas a quienes lo que hacen les gusta, es decir, aman su oficio, ¿no? Y hay otras personas que lo que hacen es un medio para ganarse la vida. Entonces, bueno, esto hay que diferenciarlo bastante bien, ¿no? Muy bien. Pues mira, me ha dejado para ti una pregunta que ha pasado por el podcast Xavier Marcet, y me preguntaba que quería saber qué legado te gustaría dejar con Alma Hoteles. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Sí, pues este que te acabo de decir. Es decir, el legado que yo quiero dejar es que las personas que están trabajando en Alma Hoteles tienen criterio y son felices aplicándolo. De tal manera que, si en algún momento
cualquiera de ellos no es feliz desarrollando su profesión, la va a buscar en otro sitio porque prima la felicidad sobre otra cosa, con la seguridad de que lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Muy bien. Y luego, por otro lado, también, como has estado en muchos proyectos desde el inicio y tienes un espíritu también muy emprendedor, a mí me gustaría, imagínate, que vamos a dejar un pequeño mensaje a esos emprendedores, a esa gente que está empezando, ¿qué cosa le dirías? El tener muchos conocimientos solo para ti y brillar exponiéndolos, bueno, pues hay alguna gente que lo hace, ¿no? Pero hay otra gente a la que eso nos parece bastante superfluo. ¿Para qué? Es mucho más interesante. Mira, hay un librito interesante de un italiano fallecido y que era amigo nuestro también aquí, que se llamaba Lucio Ordine, que se titula La utilidad del inútil. Es un oxímoron, ¿no? Lo conoces, ¿no? Sí. Y entonces él dice que la transmisión del conocimiento, por eso volvemos otra vez un poco al inicio, lo de enseñar o no enseñar, que me encanta, ¿no? Es enseñando, ¿no? Uno no pierde nada. Porque tú, los conocimientos que tienes, los sigues manteniendo. Ajá. Sin embargo, cuando lo transmites a otro, si el otro asume parte de los tuyos, los tiene, por tanto se engrandece. Pues es este el rollo, ¿no? No, es interesante, porque es un libro súper interesante, es un libro pequeñito, Sí. es un cuadernito de acantilado. Sí, nada. Sí, exacto. Joaquín, va a pasar por el podcast Kepa Price y me gustaría que me dejaras una pregunta para hacerle en tu nombre. Pues yo a Kepa lo que le diría es exactamente lo mismo, es decir, oye, ¿qué es lo determinante en tu compañía? Es decir, ellos hacen promoción inmobiliaria y gestión, y gestión de la promoción, ¿no? Categora y Cora. Sí, pero ellos fundamentalmente realizan producto, ¿no? Entonces, en estas compañías de producto, ¿no? ¿Qué papel de verdad, ¿no? Pero no retórico, ¿no? Sí. Te va a gustar mucho la respuesta, ya verás. Sí. Pues ellos tienen una estrategia también muy focalizada en ofrecer cosas distintas, no solamente producto, y te va a gustar. Se la haré en tu nombre. Pues oye, suelo pedir una recomendación de lectura, me has hecho ya una, pero bueno, como ese ya lo he leído, yo te voy a pedir otra. Voy a aprovechar, que sé que eres un grandísimo lector y encima lo has comentado también, tu mujer es además editora, tu relación con la escritura es muy, muy estrecha. Recomiéndame un libro. Pues mira, yo a ti, para todas estas cuestiones que haces y todo lo que ves y tal y cual, no uno, sino te voy a recomendar dos. Muy bien. Que no se leen, no son libros de lectura rápida, ¿no? Ajá. O continuada, sino son para ir, volver, ¿no? Uno es el de los ensayos de Montaigne. Michel de Montaigne tiene unos ensayos en los que realmente te nutres de una manera tan buena de todo esto, ¿no? que tal. Y el otro son las cartas de Petrarca. Son unos años antes, ¿no? Y cómo él va escribiendo a sus amigos o cómo el otro reflexiona sobre tal. En el caso de Montaigne es súper interesante un librito que tiene sobre el viaje a Italia. Pensar en la época de Montaigne, que el tío coge a un escribano, ¿no? Y una mula y se va desde Burdeos, ¿no? Hasta Italia, ¿no? En aquel momento, con lo que hay, las enfermedades, cómo tienen que ir, tal y cual. Hay otro también interesante con el viaje, este de Montaigne es interesante, el segundo que te he dicho del viaje, pero hay uno de Elba Editorial, que es una editorial maravillosa también, pequeñita y tal, que se llama Cuando viajar era un arte, de Attilio Brilli. Es una virguería, es pensar cómo se enfrentaba al viaje y tal. Me has dejado unas ganas terribles de salir corriendo a pillar los libros y empezar a leerlos, pero descuida que lo haré. Joaquín, es un placer echar esta charla contigo, me ha resultado muy amena y muy constructiva, te lo agradezco muchísimo y, oye, gracias por tu tiempo. Oye, un placer, no, esto es un placer, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que felicitarte a ti porque personas que tienen estas ideas de emprender, es que esto es lo que da, de verdad, da al conjunto de la sociedad, le aporta algo positivo. Alma. Bueno, sí, pero, o sea, el alma de cada uno estará donde esté, pero cuando uno de los podcasts tuyos, pues si a esto alguien lo oye y tal, y le sugiere algo que le mueve para su acción, pues fantástico. Esa es la intención. No pretendo yo dar lecciones a nadie y tal y cual, sino explicar experiencias que
Esa es la idea. Hay dos cosas de las que me gustaría hablar. La primera tiene que ver con la elección de marca. Elegir una gran marca es como fichar por un equipo de Champions. Te da visibilidad y te meten en ese tubo mágico donde todo fluye, el canuto comercial. Pero el partido tiene detalles. Los fees son altos, los estándares pueden ser estrictos y si eres propietario o gestor, puede que acabes preguntándote si el hotel es tuyo o un showroom de la cadena. La marca te empuja, pero también te ata. La clave está en saber si necesitas más músculo comercial o más libertad creativa. Porque no todos los hoteles quieren vestir el mismo uniforme. El otro tema es la negociación con inversores. Es transmitir visión con credibilidad, saber muy bien qué quieres y en qué no vas a ceder, entender qué busca el otro, rentabilidad, relato, seguridad o hasta ego. Y por último, tener paciencia, porque la mejor negociación no es la que se cierra rápido, sino la que se cierra bien. Al final, negociar es saber contar lo que quieres tú y lo que quiere el otro, sin olvidar lo que vales. ¿Contento? Para la próxima mejor entonces eliges tú la canción y tiras de lo de potenciar las capacidades humanas.